Hoy quiero hablarte sobre la importancia de escuchar a Dios, la importancia de oír lo que el Señor nos quiere decir, ya que el Espíritu Santo nos habla, dijo Jesús, cuando Él estaba a punto de partir, le dijo a sus discípulos que Él se iba a ir, pero que iba a venir el Espíritu Santo y que a ellos les convenía. Y que el Espíritu Santo iba a tener una función muy especial y era la de mostrarles a ellos y guiarlos por el camino de la fe. Que el Espíritu Santo los iba a guiar y les iba a mostrar todas las cosas que estaban en el corazón del Padre y que le iba a revelar a su pueblo. Encontramos en la Biblia algunos pasajes que dicen que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nos quedamos muchas veces con ese versículo, entendiendo, creyendo que muchas cosas tienen que estar en la oscuridad, que no nos toca a nosotros saber, y podríamos decir que en algún porcentaje esto podría ser, pero el versículo ese sigue diciendo que si bien hay cosas que están ocultas y que es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, están allí siendo reservadas para los hijos de Dios, nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos han sido esclarecidas todas esas cosas. Es decir, que el propósito de Dios al enviarnos al Espíritu Santo es que conozcamos, que entendamos la voluntad del Padre. También tenemos que entender que en Primera de Juan nos habla de que la unción que nosotros tenemos y permanece en nosotros, está hablando del Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. Vemos en el libro de los Hechos a los apóstoles siendo guiados, siendo dirigidos por el Espíritu Santo en todas las cosas que ellos tenían que hacer, cada actividad, cada nuevo campo que se abría para que ellos pudiesen predicar la palabra, eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios que les mostraba hacia dónde tenían que ir, qué tenían que hacer, qué tenían que decir. El mismo Jesús dice que cuando seamos nosotros, a causa del Evangelio, tengamos que tener algún tipo de defensa ante autoridades, no nos preocupemos, no nos desesperemos, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo nos va a dar qué es lo que tenemos que hablar. Entonces vemos que la actividad del Espíritu Santo de Dios es activa, es real, Él sigue hablando, no ha terminado aún su ministerio, sigue guiando a la iglesia. El problema está en que a veces no lo escuchamos. La voz del Espíritu Santo suele ser un silbo apacible y delicado. Muchas veces nos cuesta oírlo ante el ruido de tantas voces que suenan por ahí. Muchas voces que están sonando por ahí, que están hablándonos constantemente. Las voces de las redes sociales, las voces de las malas noticias, las voces que vamos a mirar hoy, ¿sí? Algunas voces que se oponen a la voz de Dios. Algunas voces que se oponen a la voz de Dios. Y lo que quiero compartirte en esta oportunidad es cómo silenciar las voces que te alejan de la voz de Dios. Cómo silenciar las voces que te alejan de la voz de Dios. ¿Cómo haces para saber si lo que estás escuchando viene realmente de Dios? ¿Te ha pasado que sentís algo en tu corazón, pero luego vienen dudas, opiniones, miedos y terminás apagando esa voz interior? Vamos a ver entonces, o hablar de estas voces que se oponen a la voz de Dios, y vamos a aprender a reconocerlas, a silenciarlas si es necesario, y a volver a sintonizar con la paz y la dirección que solo el Espíritu Santo puede darte. Así que prepara tu Biblia, prepara tu anotador y quédate conmigo estos minutos, porque esta enseñanza va a transformar tu vida y la forma en que escuchas la voz del Señor. ¿Me acompañás? Dios nos habla. Dios nos habla de muchas maneras,
pero a veces no lo escuchamos claramente porque hay otras voces compitiendo con nuestra atención. La Biblia dice en el Salmo 85, verso 8, escuchará lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. Dios está hablando. Dios nos está declarando paz constantemente. Este versículo dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y esto está en el Antiguo Testamento. Cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros. Dice Juan 10:27 también con respecto a esto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El buen pastor nos está guiando, nos está dirigiendo, nos está hablando constantemente y nosotros deberíamos escuchar su voz y seguirlo. Pero a veces también tenemos que, si bien hemos entendido cuál es la voz de nuestro pastor, debemos reconocer todas aquellas voces que tratan de confundirnos o hacernos dudar con respecto a lo que Dios dijo a nuestro corazón. ¿Cuáles son las voces que se oponen a Dios? Bueno, hay muchas voces. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 14:10 que hay tantas clases de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Hay muchas voces, hay muchas palabras que se dicen, que se declaran y todas tienen algo para aportar, para decir. No significa que sean las correctas, ¿sí? Hay voces, todas te dicen algo, pero no todas vienen de Dios. Y te comparto algunas de las más comunes, ¿sí? Vamos a ver algunas de manera rápida. Quiero primeramente mencionar la voz de las finanzas. Pensamos, no tengo dinero, así que yo estoy escuchando que Dios me declara que va a hacer algo conmigo, que emprenda determinadas cosas, pero miro mis finanzas y me doy cuenta que no tengo los recursos. Miro mi cuenta bancaria y me doy cuenta de que no tengo lo necesario. ¿Por qué? Porque tal vez económicamente las cosas no están funcionando del todo bien. Y lo que Dios nos plantea supera nuestra provisión o nuestros recursos económicos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué voz escuchamos? ¿La voz de Dios o la voz de las finanzas? Esa voz que te dice, mirá, no te va a alcanzar, no vas a poder, estás limitado. Esa es una voz, pero deberíamos creerle a Dios en vez de mirar nuestra billetera y confiar en lo que en ella hay, porque si confiamos en Dios y esa palabra que trajo ese desafío que Él puso en nuestro corazón viene de Él, Él traerá los recursos. Otra voz que a veces nos confunde es la voz de la familia o de amigos. No estoy hablando de gente que perversa, que no anda en los caminos del Señor, esto lo descartamos. Es obvio que los amigos que no tienen a Cristo te van a dirigir para cosas que no te van a convenir, que no te van a hacer nada bien, pero estoy hablando de amigos cristianos y bien intencionados, o la voz de la familia. ¿Por qué? Bueno, porque a veces esas personas, o no a veces, siempre, ellos quieren lo mejor para nosotros, ¿sí? Tienen buenas intenciones, nos dan consejos con buena intención, pero lo hacen desde la lógica humana o desde el miedo. Desde la lógica humana o desde el miedo, porque no quieren que suframos, no quieren que nos enfrentemos a situaciones que son imposibles para nosotros y nos hablan desde ese corazón lleno de lógica humana o temor. Pero es necesario que aprendamos a filtrar todo consejo y darnos cuenta que si Dios nos habló al corazón, no tenemos que escuchar esas voces que posiblemente bien intencionadas, no estoy hablando de que procuran nuestro mal, son bien intencionadas, pero son voces que se oponen a la voz de Dios. La voz del miedo o del fracaso. Leemos en Mateo 25:26, el que entierra su talento por miedo es llamado siervo malo y negligente. ¿Sí? Este siervo recibió un talento, pero por miedo a fracasar o que los negocios no funcionen, enterró su talento. Y seguir a Dios, amigo querido, amiga querida, siempre va a tener riesgo. Pero si lo escuchaste con claridad, anímate a dar el paso. No tengas temor, no escondas, ¿sí?, tu talento por miedo, porque serás llamado malo y negligente. La voz del pasado o la voz de la edad es otra voz que a veces viene diciéndonos ya estás muy viejo, ya estás muy grande, ya no tenés las fuerzas necesarias o ya se te fue la edad, ¿sí?, para hacer esto. Pero recordá
que Dios nos utiliza a nosotros hasta el último día de nuestras vidas, podemos ser de bendición para alguien más. El apóstol Juan, a los 90 años de edad, escribió el Apocalipsis. Él recibió la revelación. Podría haberlo recibido antes, pero tenía 90 años. Así que mientras tenga aliento en tu vida, mientras tengas el aliento de Dios, tenés un propósito que cumplir. Y la voz de la seguridad y la comodidad es otra voz que se opone a la voz de Dios, que te dice no te arriesgues, asegura mejor tu futuro, si seguís por este camino, por esto que Dios te dijo, tal vez te encuentres con inseguridad, no sabes qué va a pasar, porque tenemos miedo, porque tenemos temor. Y por miedo al fracaso, por miedo a perder nuestra seguridad, desatendemos la voz de Dios para seguir la voz de la seguridad y la comodidad. Pero a veces, escuchar a Dios requiere que demos pasos de fe y que nos arriesguemos. ¿Cómo nos enfocamos nuevamente en Dios? Volvé a la palabra. La palabra de Dios traerá paz. Dios hablará paz a su pueblo. Y la paz es la característica clave de la voz de Dios. Si lo que escuchás te da paz, confirma que la palabra es de Dios. Esta es una buena señal. Anota tus deseos y esos sueños que hay en tu corazón que fueron puestos por Dios y orá por ellos. Buscá al Señor, no los dejes allí. No te olvides, orá. Pedile al Señor que te guíe, que te muestre cómo hacer. Y analizalos, si son para bendecir a otros y nacen del amor y no del egoísmo, de tu promoción personal, escuchalos, Dios te va a abrir las puertas. Silencia también las voces contrarias que vienen a ti. No se trata de rechazar a las personas, pero no darles más autoridad al miedo, a las voces ajenas que a lo que Dios dice. No pienses tampoco en lo que dirán los demás. Dios trató contigo y tienes que escuchar y seguir la guía del Señor. Y camina en fe, camina en fe. Cuando comenzás a caminar en fe, viendo que esto que Dios te dijo se está por cumplir y estás en oración, Él va a ir abriendo poco a poco los caminos. Agradecele a Dios por lo que Él va a hacer por tu vida. No camines con miedo, no camines diciendo cómo lo hará Dios. Camina en fe, creyendo que Él va a llevar adelante ese propósito y muy pronto verás cómo se manifiesta en tu vida. Quiero que revises hoy qué cosas sentís que Dios te pidió que hagas, pero las dejaste de lado por escuchar otras voces. ¿Qué sueños enterraste? Porque no tenés el dinero suficiente, la edad o porque te dijeron no se puede. ¿A qué voz le estás dando más peso que a la voz del Padre Celestial? Bueno, son preguntas que tendrás que responder, pero es tiempo de volver a creer. Es tiempo de volver a soñar y apagar todo aquello que nos distrae de la voz de Dios. Y es tiempo también de levantarte, de orar, de creer y decir, Señor, habla, que tu siervo oye. Señor, te escucho, envíame a mí. ¿Qué te parece si oramos y buscamos al Señor y le decimos, Padre amado, gracias porque aún hoy hablas a nuestros corazones. Hoy queremos silenciar todas esas voces que nos desenfocan de tu propósito. Perdónanos si por miedo, por duda o por falta de fe dejamos de escucharte. Queremos volver a oírte con claridad, caminar en tus promesas y cumplir el sueño que pusiste en nuestro corazón. Te creemos, Señor. Gracias porque tu voz trae paz, dirección y esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado en este espacio. No olvides suscribirte, compartir con otros esta palabra de bendición y escucha la voz de Dios que sigue hablando a tu vida, desentierra tus sueños y sigue la orden de Dios que seguramente alcanzarás la victoria. Te envío un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima.